todos y muchísimas gracias por vuestro interés en el tema. Yo creo pues, que merece bastante la pena. Antes que nada, indicaros que cuando contactamos con Joan Coscubiela nos advirtió de la posibilidad de que pudiera surgirle en el Congreso pues alguna comisión, tramitación, y casualmente pues ha dicho que no podía garantizar que pudiera estar aquí, porque puede garantizar la hora que iba a empezar el trabajo, que andaban liados por lo visto con el proyecto de ley de inspección de trabajo, pero no sabemos si vendrá o no vendrá. Disculparle porque él ya nos previno y nos ha puesto pues, un correo de que lo siente mucho porque se le ha complicado, que si podíamos aplazar, y ya le dijimos que no, que estaba ya un poco anunciado. Además, lógicamente, contando con Pedro José Linares, al que luego presentaré, pues el acto yo creo que tiene interés, y si viene, pues agradecidos, y si no, pues el debate continuará. Si el comentario, el hecho de haber invitado pues a Pedro José Linares, que es el responsable, es el secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones, por un lado, y a Coscubiela por otro, sabéis que Coscubiela, aparte de su condición de diputado de Izquierda Plural, Iniciativa Catalunya es Ver, fue durante unos años secretario general de Comisiones de Cataluña, y hace cosa de un año, dentro de Público, el diario digital, pues digamos que lanzó pues un debate bastante interesante, lo tenéis en la página, con un documento base que se llama Los sindicatos en tiempos neoliberales, que dio lugar pues a un debate posterior bastante rico. Quien tenga interés en este tema pues puede encontrar, ya digo, primero una ponencia inicial, luego participaron hasta 30 y tantos, 40 y tantos sindicalistas también de diferente ámbito, de comisiones UGT, CGT, y hay una especie de conclusiones de ese debate que merece la pena consultar. Bueno, dicho esto, pues yo haré una breve presentación, y ya pues Pedro José Linares pues iniciaremos con él la conferencia y el debate posterior, que seguramente pues, será de gran riqueza. Yo, que no voy a contar mi vida, pero sí he sido pues sindicalista durante 30 años, que ya son unos poquitos, hasta que me prejubilé hace 10, pues lógicamente esto pues me preocupa, no me es indiferente, y sobre todo pues al ver a veces reflexiones que se pueden hacer de minusvalorar el papel de los sindicatos, o que están pasados de moda, o a veces cuando se habla de los nuevos sujetos sociales, históricos, no históricos, pues parece que se relega al papel, a la importancia de los sindicatos, sin minusvalorar lógicamente por nuevos protagonistas que han ido o han podido surgir a lo largo del tiempo, ¿no? Pero parece que como si no solamente desde el ámbito tradicional, que se ha venido cuestionando a los sindicatos desde los propios orígenes, sino a veces pues a la hora de hacer reflexiones con respecto a los agentes posibles del cambio social, pues parece que los sindicatos aparecieran arrinconados, ¿no? Lógicamente, aunque tiene una cierta ambigüedad deliberada el título, el sindicalismo en cuestión no es, ni desde luego los propósitos de esta casa, ni los del Club de Aragonés, ni los míos, el cuestionamiento que se ha hecho desde el propio origen de los sindicatos, donde estaban ilegalizados, prohibidos, dificultades a lo largo de la historia, y que a veces pues, los dardos o obuses que se lanzan contra el sindicalismo actual, pues sabéis que se viene a mantener, de que eso es una práctica ya del siglo XIX, que obstaculiza la libertad de negociación entre el trabajador y el empresario, etcétera, etcétera. Cuando no, pues aparte de todos los descréditos, se llega, pues como recientemente estamos viendo, pues a querer cargarse la negociación colectiva directamente y a criminalizar pues a los sindicalistas fruto de determinados conflictos, como sabéis recientemente, en un número bastante importante. Obviamente no es el planteamiento que vamos a hacer aquí. Sí es cierto, no convendría ocultarlo, que a veces hay determinados elementos, determinadas actuaciones que han contribuido desde dentro, digamos, al desprestigio de las organizaciones sindicales. Yo no me voy a extender, pero obviamente cuando han aparecido nombres de determinados sindicatos con las tarjetas Black, con algunos fraudes en los cursos de formación, los seres de Andalucía, determinados privilegios, determinadas negociaciones, la firma cuestionada a veces de determinados acuerdos con las patronales, etcétera, etcétera, pues digamos que no ha contribuido precisamente a mejorar la imagen justa o injustamente de las organizaciones sindicales. También desde ámbitos, digamos, pues más cercanos y desde dentro de las propias organizaciones sindicales, pues no todo el mundo piensa
igual dentro de cada sindicato, pues ha habido una crítica referida pues, a una creciente burocratización sindical, el hecho de que a veces pues buscando el contribuir a facilitar determinados servicios se ha cuestionado si no se estaba abandonando cierta compatibilidad, etcétera, etcétera. Y más allá de estos elementos, yo creo que hay aspectos estructurales que la crisis, la estafa, como queramos llamarla, pues ha puesto en cuestión. Y es si la concepción tradicional de los sindicatos, que seguramente pues el modelo de mayor esplendor, España lógicamente con los 40 años de dictadura pues sería a revisar también, pero de otro modo distinto, pues el estado del bienestar, la vinculación con los tradicionales partidos socialdemócratas en Europa, el modelo de desarrollo industrial de grandes empresas que permitía grandes secciones sindicales en un momento determinado, el reparto de ciertos beneficios sociales, etcétera, etcétera, de redistribución de la riqueza, pues con la crisis, en la medida en que todo esto se está cuestionando, con la reestructuración empresarial que se viene llevando a cabo, pues se plantea de si los sindicatos han sido capaces de responder pues, a estos cambios que la dinámica del capitalismo ha ido generando, ¿no? No digo ya cuando pues, la acción sindical, pues lógicamente no es lo mismo desarrollarla en grandes centros con grandes concentraciones de trabajadores, cuando se produce una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas, o cuando los contratos laborales, en este término pues que se viene utilizando y que si fuera una categoría permanente sería preocupante, el del precariado, ¿no? Cada vez pues los contratos de peor calidad, peor tiempo, menor dinero, etcétera. Bueno, todo esto pues en esta exposición un poco acelerada pues ha hecho que la imagen de los sindicatos haya sido, como el título pues indica, puesto en cuestión. Y yo creo que es bueno pues reflexionar tranquilamente desde esa perspectiva de los sindicatos, las organizaciones sindicales, más allá de esta o aquella, no vamos a entrar en detalle, pues son agentes necesarios que contribuyen al cambio, a la defensa de los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? A mí a veces pues me preocupa, como decía antes, cuando pues se margina, digamos, como agentes del cambio y de defensa de los intereses, y planteando la hipótesis de que un gobierno progresista facilitaría todos los cambios que no han sido capaces de hacer. Quien tenga un mínimo de experiencia pues, en negociación colectiva, aún en los mejores casos, que en España habría que revisar, donde ha habido, digamos, un avance legislativo, como bien sabe cualquiera que se haya dedicado al sindicalismo, en el ámbito de la empresa hay que defenderlo, hay que pelearlo, porque los aspectos más negativos de cualquier negociación colectiva se aplican de inmediato, los más positivos hay que estar denunciándolos, peleándose y demás, ¿no? Ya digo que entonces en el mejor de los casos de que hubiera avances progresistas en la legislación, pues luego hay que pelear, hay que defender pues en el terreno de lo concreto. También sería bueno pues evitar mitos que a veces puede generarse algo así, pues como los sindicatos son los traidores y podrían convocar la huelga general revolucionaria tras revolucionaria todos los días y no lo hacen porque no quieren, ¿no? Quien tenga cierta experiencia, si difícil es sacar en el ámbito de una empresa una huelga, cuanto más pues a nivel estatal las dificultades que entraña, más allá de que se quiere o no se quiere, pero a veces la mitología seguramente heredada por el siglo XIX, donde la palabra huelga general revolucionaria parecía que ya por sí sola servía para cambiar la realidad. Bueno, entonces con todo esto, si los sindicatos quieren o no quieren, pueden o no pueden, son capaces, no son capaces, son conscientes, pero hay un proceso de renovación difícil, qué procesos son los que se están dando, y obviamente desde el punto central, yo ya termino con esta introducción, de que los sindicatos son necesarios, a fin de cuentas pues son las organizaciones de los trabajadores para los trabajadores que defienden los intereses frente al capital que no pierde, digamos, día. He visto ayer, hoy, pues desde el Fondo Monetario Internacional que vuelven a insistir que hay que subir el IVA, que hay que bajar los salarios, que hay que facilitar los despidos. Si no se hace frente a eso y son los sindicatos, pues difícilmente. Bueno, dicho esto y sin más, pues dando a todos y todas de nuevo las gracias por su asistencia, y especialmente a Pedro José Linares, que repito, ya le doy paso a él, es el secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones. Pedro, cuando quieras. Gracias, Antonio, gracias por la invitación, y a Luis, que fue el que me trasladó la posibilidad de venir a compartir con vosotros un tiempo. Bueno, después de la presentación que has hecho, queda poco, habría que empezar a desglosar cada una de las cosas y trabajar sobre ellas, ¿no? Porque realmente has hecho una panorámica de los elementos, además que salieron casi todos en el debate que se movió en su día en público, en la red,
y que yo creo que acierta bastante bien, digamos, en lo que son los elementos esenciales de cómo está el ámbito sindical, o cómo está la percepción también del ámbito sindical. Cuando Luis me propuso venir, en principio tenía 1000 historias pendientes y me parecía un poco complicado articular, digamos, un discurso digamos, completo y que fuera realmente una reflexión muy en extenso. Pero la verdad es que estando en la Confederación ahora mismo no tenemos capacidad de hacer un discurso de sindicalismo, pues mal iríamos, ¿no? Al final asumí el compromiso de venir. Pero yo creo que corría el riesgo también de hacer una mirada un poco introspectiva, ¿no? Es decir, de mirarnos desde donde estamos, desde la posición en la que estamos, ¿no? Es decir, qué somos en el sindicato y qué hacemos como sindicato, lo vivimos desde dentro y lógicamente no tenemos la misma percepción nosotros de nosotros mismos que tiene el resto de la sociedad. Y me fui, es decir, voy a intentar en principio contextualizar un poquito la situación y luego lanzaré, yo vengo más a hacer preguntas casi para llevarme respuestas que no a hacer planteamientos de verdades y mucho menos de verdades absolutas, porque yo creo que está por escribir la historia de los sindicatos. A la hora de contextualizarlo, desde luego lo que no voy a ser, es decir, no reivindicar el papel histórico del sindicalismo, es decir, yo creo que hay experiencia y en esta sala hay mucha experiencia de lo que supuso el sindicato en este país, especialmente en momentos muy complicados. No voy a reivindicar el papel histórico en la conquista de libertades, derechos, ha sido un papel fundamental el que han ejercido los sindicatos y especialmente creo que la mayoría compartiréis conmigo que Comisiones Obreras tuvo un papel fundamental. Eso probablemente lo podremos dejar para otra ocasión. Pero que, como lo planteé, digo, bueno, voy a ver cómo nos ven. Entonces me fui al último barómetro del CIS para saber qué opinan de nosotros. Y, bueno, sorpresas, algunas sí, pero no demasiadas. Es decir, lo que no quiere decir que salga muy satisfecho. Es decir, dentro de alguna de las preguntas, el 32% manifiesta que no tiene ninguna confianza en los sindicatos. Ninguna. Es decir, en una valoración de 0 a 10. Pues el 32% dice, los españoles en el CIS, no tiene 32,1% ninguna confianza en los sindicatos. Solo un 25% valoraría el nivel de confianza por encima de 5. Solo el 25%. Y en este apartado además resulta, no sé si descorazonador. Uno podría pensar que la media tiende a ese 25%, porque los colectivos o distintos colectivos tienen una percepción distinta. Pues si te vas a los desagregados que se hacen sobre estatus socioeconómico, sorprende que sobre ese 25%, por ejemplo, en la clase alta, media alta, en la que se incluyen técnicos, evidentemente gente con capacidad económica, pero digamos profesionales, técnicos y demás, están considerados en términos ahora de digamos de estatus socioeconómico, otorgarían un 27,29%, y es mayor la confianza de este colectivo, por ejemplo, que el de obreros cualificados, que solo es del 25,6%. Y quienes menos confianza, es decir, las diferencias son mínimas, pero resulta significativo, digamos, por lo menos, si no estadísticamente, pero sí por lo menos desde el punto de vista conceptual, que lo que consideran, lo que califican como viejas clases medias, es decir, solo en un 20,5%, nos valorarían, digamos, o situarían el nivel de confianza en los sindicatos, digamos, por 5 o más de 5. Es decir, desde luego la percepción que se tiene del sindicato, no lo sé, si habría que analizar, evidentemente, si lo es por utilidad, por resultado, o simplemente porque no hay ninguna necesidad del sindicato, o se percibe que no hay necesidad del sindicato. Evidentemente, el colectivo al que nosotros, o el colectivo que nosotros intentamos representar, digamos, en los dos planos, en lo micro o en lo macro, también pueden ser diferenciados, pero claramente tenemos, o al menos nosotros sí nos definimos como una organización
de clase, ¿no? Es decir, con principios de carácter sociopolítico. Bien, pues la valoración media de nuestra actividad, una de las preguntas, algo así como que se valorasen las instituciones utilizando también una escala de 0 a 10, de las publicadas somos la penúltima. Entonces solo está peor que nosotros los partidos políticos. La Iglesia Católica también. 2,61, la Iglesia Católica tiene un 3,61, la Iglesia Católica tiene un 3,61 y el barómetro del CIS dice que los sindicatos tenemos de valoración un 2,61, es decir, un punto por debajo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Lejísimos de policía con un 5,95, la Guardia Civil con un 6, la monarquía un 4,32, Parlamento 2,83. Es decir, la política está devaluada y creo que a nosotros nos meten dentro del paquete, y ahora intentaré decir algo de eso, nos meten dentro de ese paquete de devaluación, digamos, de la política. A mí me sorprendió, o sea, me sorprendió tremendamente. También es verdad que cuando se hace, se realiza una pregunta sobre si se ha participado alguna vez en una huelga, sobre si estarían dispuestos o sobre la utilidad de la huelga, los datos también son reveladores. Han participado durante los últimos 12 meses, evidentemente son conflictos puntuales en los ámbitos, 9,9%, participó en un pasado lejano un 30% en una huelga. Nosotros hemos convocado en los últimos periodos, ha habido 3 generales, ¿no? Solamente un 30% manifiesta que ha participado en un lejano pasado, un 29% nunca ha participado y un 30%, es decir, un 29% dice no he participado nunca pero me lo podría pensar, dice que pudiera apostar por una huelga, pero sí que un 30% dice no ha participado nunca ni lo hará. Es decir, uno de los instrumentos que a veces nosotros debatimos en profundidad sobre qué podemos hacer o qué no podemos hacer, y una de las reflexiones que salieron precisamente, muy estructurado, pero una de las reflexiones que salían es sobre si realmente hay una vigencia clara de la huelga general como mecanismo de actuación sindical o si hay que buscar, además de la huelga general, yo creo que sí, que estando vigente, pero es una reflexión que entiendo importante hacer, otros tipos de situados como huelga de consumo, como otros elementos que puedan ser determinantes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se pregunta también de manera espontánea a la población, una pregunta espontánea es: dime cuáles son los principales problemas. Los principales problemas, pues intentaréis ahora buscar la tabla, la corrupción, el paro, tal. Por ejemplo, la reforma laboral no aparece. Está solo cuando se pregunta sobre ella y con una valoración absolutamente, digamos, despreciable en términos estadísticos. No hay una sensación, no hay una percepción en la sociedad española de que, por ejemplo, la reforma laboral ha tenido un alto coste en términos de derechos para ninguno de los colectivos. Es decir, hay muchas. Es decir, la relación es importante y tenéis interés, podríamos verlo, pero hay muchísimas otras. El paro se sitúa como primer problema en un 55%, pero en total, digamos, con los 3 problemas, en una respuesta espontánea, haciendo el acumulado, pues el paro se sitúa con un 81,5%, los problemas de índole económico en un 30%, la corrupción y el fraude en un 48%, la reforma laboral un 0%. No hay. Pareciera que no está vinculado no solamente con los derechos, pareciera que no estuviera ni siquiera vinculado con esos derechos económicos a los que sí, la gente tiene la sensación de que es uno de sus problemas la situación económica, pero no lo vincula al marco de relaciones laborales. Yo creo que es, digamos, probablemente invita a una reflexión sobre cuál sería nuestra capacidad para poder reivindicar el papel de la huelga, del conflicto, para reivindicar la importancia de la defensa de los derechos en el marco de relaciones laborales y, evidentemente, en la defensa, digamos,
estatuto, de las reformas laborales, de ese marco que regula nuestra actividad productiva. Por tanto, estamos ante un escenario, por lo menos lo que ven de nosotros, a veces no coincide con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, y por eso quise hacer un poco ese esfuerzo de buscar los datos. Hay, por tanto, una imagen negativa, y negativa, yo quiero entender, en parte también por una construcción social que evidentemente interesa. Es decir, las élites económicas tienen un claro interés en deslegitimar el papel del sindicalismo y evidentemente nosotros no tenemos tampoco la traslación ni siquiera para poder identificar cuáles son esos temas, esos asuntos que realmente competen al ámbito de la actividad del sindicato, y solamente tenemos somos una clara referencia muchas veces en el ámbito de lo micro, que es lo más cercano al digamos al conflicto en el ámbito de la empresa, porque es donde buscan la referencia del sindicato. Es decir, eso nos sitúa en un escenario de un sindicato únicamente valorado por la utilidad en el ámbito laboral, por el acceso a una prestación, a una consulta, a un apoyo en un conflicto. Entonces, bueno, pues es una reflexión que yo creo que conviene hacer. Entonces, yo creo que existe esa imagen negativa, se nos sitúa como, como instituciones, de San Antonio, ¿no? Es decir, anacrónicas, antiguas, situadas en el siglo XIX, es decir, pero se nos cuestiona por una cosa y por su contrario. Se nos cuestiona cuando convocamos una huelga general, si somos anacrónicos, estamos alejados de la realidad de lo que pasa, pero también se nos cuestiona evidentemente cuando llegamos a escenarios de concertación, porque nunca alcanzan los niveles óptimos, digamos, para que no pueda haber. Y entiendo que la crítica es absolutamente saludable. Se nos sitúa como un movilista y se nos sitúa también un poco en la imagen de representar exclusivamente a un colectivo muy determinado, que es el de trabajadores, trabajadoras, personas con empleo y fundamentalmente asalariados fijos, digamos, con una pertenencia a la empresa, ¿no? Existe, ya lo señalaba, un interés desmedido por desprestigiar no ya el papel de los sindicatos, sino por desprestigiar, porque yo creo que es un objetivo, la respuesta colectiva frente a las situaciones, y de paso se tienen que llevar evidentemente los sindicatos, porque probablemente sea la fórmula de organización más conseguida, más perfecta, quizá no es el término, ¿no? Es decir, pero sí la más conseguida para esa respuesta colectiva ante los conflictos, ¿no? El modelo sindical es eso, es decir, en esencia es la organización de intereses colectivos y de la defensa de los mismos. En consecuencia, atacando eso, pues se profundiza mucho más en la individualización, no ya de las relaciones laborales, que luego comentaré, sino del propio sujeto en la relación en cualquier ámbito del espacio social. Bueno, los datos, por mirar también algunas cosas de las que son objetivas. Los datos, por ejemplo, en elecciones sindicales nos situarían en un escenario distinto. Es decir, que estos datos que he buscado esta mañana son de finales de marzo. Comisiones Obreras sigue siendo la fuerza mayoritaria en nuestro país, con cerca del 37%, UGT tiene un 34%, otros un 28, un 29% prácticamente. Se sigue manteniendo, digamos, un espacio en el ámbito de la elección, de una representatividad sustancialmente importante. Es decir, en este caso sería aproximadamente un 70%, más de un 70%, lo que representaría lo que luego situaré por qué quiero llegar ahí, lo que nos situaría tanto comisiones UGT, ¿no? Digamos, lo que serían las dos confederaciones. Tenemos, por tanto, probablemente un nivel de representación elevado, incluso superior a muchos países de la Unión Europea, aunque se diga todo lo contrario muchas veces, con niveles de cobertura, que va a haber algún dato también en cuanto a la negociación colectiva también importantes, y yo creo que eso nos da probablemente una clara legitimación de nuestra actuación en el marco de la empresa, porque es donde se vota, de ahí sale nuestra representación,
También de esa representatividad, y por irradiación de la misma, nos permite acceder a esos ámbitos de concertación que disputan otro ámbito, digamos, otra distribución de la renta, ¿no?, en una segunda instancia. Diremos. Es precisamente, o yo creo que precisamente ese es el ámbito del que surge el mayor cuestionamiento, porque si no, no tendría sentido el que la sociedad en su conjunto, los datos del CIS digan que la valoración es muy mala y los datos de las elecciones digan que los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las empresas son a quien más votan, son a ámbitos sindicales, no tienen opción. Es decir, en un sitio se pregunta por todos los sindicatos y en el otro hay una distribución, el 100% tiene que votar a sindicatos, ¿no? Pero en cualquier caso hay una relativa participación y en este caso las dos confederaciones tenemos un peso importante. En cuanto a cobertura por convenios, pues ha habido durante este periodo, en el periodo de crisis, ha habido un descenso. Yo no me atrevo, hay algún autor que va a decir una caída tremenda del ámbito de cobertura de la negociación colectiva, pero la verdad es que a veces se hacen esas valoraciones sobre datos provisionales. Entonces, se tarda mucho en llegar a tener toda la información. De hecho, el último año cerrado, digamos, en cuanto al número de convenios, es el 2012. A partir de 2013 sí se percibe una caída, pero bueno, yo creo que esa contracción de la negociación colectiva, al menos con los datos ahora disponibles, se produce, pero es relativa, ¿no? Conviene recordar que en el modelo español, porque esto tiene trascendencia sobre otros escenarios, sobre otras cuestiones, en el modelo español la cobertura de la negociación colectiva es universal. Sé que es de sobra conocido por todos, pero eso también condiciona, por una parte, digamos, la utilidad, porque evidentemente si voy a tener la misma consideración, esté o no esté afiliado, sobre la aplicación de un convenio, no le veo la utilidad a la afiliación o a la participación en el marco de la alejar de mí la idea de que la aplicación de los convenios sea exclusivamente para afiliados. No la comparto, pero en cualquier caso, es decir, hay otros ámbitos, fundamentalmente, bueno, es decir, en el ámbito europeo hay modelos de negociación colectiva que evidentemente tienen unos resultados distintos en cuanto a la afiliación, pero claro, los niveles de cobertura lo son exclusivamente para los afiliados, y eso configura un modelo completamente distinto, sustancialmente distinto. Por tanto, cuando se cuestiona el sindicato o el sindicalismo en su conjunto, no siempre hablamos de lo mismo. No todos, es decir, no todos los modelos ni todas las actuaciones del sindicato tienen el mismo nivel de cuestionamiento, al menos desde mi punto de vista. No son lo mismo los procesos en las empresas, los conflictos, la gestión de ese tipo de conflictos, las negociaciones de los convenios, de los sectores, tienen unas dinámicas distintas a lo que es el cuestionamiento global de la participación del sindicato en los marcos de concertación. Probablemente por eso creo que hay un mayor cuestionamiento del ámbito global, del ámbito institucional. ¿Con eso se cuestiona el modelo de sindicato confederal? Bueno, es una pregunta. Ahora, tendríamos que debatir si realmente el modelo del sindicalismo confederal, como lo tenemos concebido en nuestro país, como lo concebimos nosotros en comisiones obreras, realmente le ponemos los apellidos de anacrónico, de antiguo, de inmovilista, lo demás. En mi opinión, evidentemente, no. No hay que perder de vista, en este punto tampoco, que nuestra voluntad de actuación sociopolítica, de nuestra actividad, tiene que ver con otros escenarios, porque intentamos representar una doble función. Por una parte, disputamos en ese conflicto capital-trabajo, nosotros disputamos el nivel de renta en el marco de la empresa, y el nivel de renta no solamente hablamos de salarios, hablamos también de ese conflicto capital-trabajo, hablamos de las condiciones de trabajo, de la jornada, de salario, evidentemente, pero en lo macro también disputamos o intentamos disputar la redistribución
a través de medios políticos, de prestaciones sociales, de compromisos y de legislación. Y probablemente ese es el escenario que quieren o que en mayor medida está cuestionado, porque es lo que se pretende, evidentemente, desde las élites fundamentalmente económicas. Habría que preguntarse, es decir, con este escenario, ¿ha sido efectiva nuestra actuación durante esta crisis, por ejemplo? Es decir, este marco que ha permitido, que nos permite seguir ganando elecciones sindicales y que tenemos abiertos marcos de concertación, ha tenido utilidad durante este periodo de crisis, en otros momentos ha podido tener una utilidad. Intentaré decir cosas al respecto. Bueno, estoy tomando algo más de tiempo porque como teníamos, voy a... Ya te avisaré, sí, pero de momento vale. Es decir, hemos sufrido durante el último periodo, porque conviene situar nuestra participación durante el proceso, una crisis, estamos sufriendo, que sin duda pues, forma parte de la evolución de los ciclos económicos dentro del sistema capitalista, ¿no? Es decir, esta crisis económica, financiera, nos ha supuesto la intención de la recuperación de la tasa de beneficio con lo que algunos autores han situado, ¿no? Es decir, una acumulación por desposesión. Es decir, ahora ha habido que arrebatarnos, digamos, por una parte, a través de privatizaciones, es decir, de disminución de los sistemas de protección, pero también de la disminución de derechos. Se facilita un reparto más desigual del capital, se facilita, evidentemente, modificando sustancialmente la estructura tanto legal como de prestaciones y como de modelo de Estado, y esto es lo que algunos autores pues, han situado como una acumulación por reposición. Esta, es decir, la lógica permanente, lo que comentabas del FMI tenía, ¿no? Es decir, persisten las medidas, pese a que la mejora las tasas de las previsiones de tasas de crecimiento, ¿no? Es decir, le da una decala al gobierno para decirle qué bien has hecho, que estás en buenas condiciones, y además a ver si podemos contribuir a que mantengas, porque eres la garantía de la estabilidad de las políticas, evidentemente, pero eso lo tenemos que contar así a la ciudadanía en su conjunto, pero eso sí deberías persistir en medidas que son las mismas recetas que estaban al principio de la crisis. Más impuestos, evidentemente impuestos indirectos, IVA, copagos en prestaciones sociales, más nivel de desigualdad, por tanto, abaratamiento del despido, nuevas reformas y clarificación de algunos de los elementos que no consiguieron destruir con la última reforma laboral. Esto, con ser dramático, alcanza la verdadera dimensión cuando vemos que estas recomendaciones nosotros sufrimos aquí las nuestras, pero claro, cuando te vas a ver el modelo europeo, y ahora mismo no recuerdo ya cuántas habrá, es decir, yo alguna de las cosas que trabajamos, ¿no? En el marco que te corresponde a salud laboral, donde vas a ver, es decir, en el año 2012, creo, 2013, ya eran como 13 los países de la Unión Europea que habían tenido que hacer reformas laborales en sentidos similares al nuestro. Independientemente del nivel de derechos que tuvieras reconocido, la receta era exactamente la misma. Un menor nivel de protección, digamos, en el marco de la legislación laboral, facilita la capacidad del empresario para acumular más beneficios y, lógicamente, reinvertir, si quiere, pues si no se lo lleva directamente a ahorro privado. Entonces, digamos que la excusa para el deterioro de las condiciones es una excusa claramente ideológica, es fruto de la dominación ideológica que ahora impera. Y ahí nos han incorporado a nosotros, esto voy a hacer muy rápido, pues las sucesivas reformas laborales que nos han situado en un escenario de pérdida de valor de la negociación colectiva, en la determinación de las condiciones de trabajo, la ampliación de la capacidad del poder unilateral del empresario, con la flexibilidad, en la gestión de la flexibilidad, en la inaplicación de los convenios, ha modificado la estructura negocial, ha modificado la estructura dando prevalencia al convenio de empresa o ha cuestionado factores como la ultraactividad. Pero además ha situado también un escenario de alterar sustancialmente todo el modelo de protección social. Te señalaban como los elementos de los que configuran el estado del bienestar,
pero que, por ejemplo, todas las prestaciones por desempleo, hemos oído cada vez más esta concepción perversa de que es que no incentivan a que la gente busque empleo. Es decir, cuantas menos prestaciones haya y menores sean las cuantías, más invitamos a que la gente admita cualquier tipo de trabajo. Es decir, ¿qué es el objetivo último? Que trabajes por el menor coste posible para la empresa. Que se han reducido las prestaciones por desempleo, es más difícil acceder a ellas, pero además también tienen unos periodos y unas cuantías menores. Y además se ha producido una devaluación salarial importantísima que no tiene solo que ver con la caída, digamos, del salario efectivo de quien está en la empresa, sino con una disminución del volumen de empleo neto. En nuestro caso ha sido es evidente en los niveles de desempleo. Lógicamente esto lo que ha hecho es un reparto cada vez más desigual de las rentas en nuestro país. Es decir, los niveles de desigualdad en nuestro país están situados ahora mismo, según algunos indicadores, en segunda posición, en lo negativo, en términos europeos. Bien. Esto, es decir, es, digamos, lo que ha situado encima de la mesa la crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está configurado? Es decir, el modelo de sindicatos, es decir, en esa concepción macro que yo decía antes, ¿no? Tenemos y siempre defendemos una posición clara, es decir, de una dualidad de nuestra actividad entre la concertación y el conflicto. Y manejamos esos extremos posiblemente con distinta intensidad, y a nadie se le escapa que con diferencias incluso internas sobre los momentos para cada una de las cosas. Esta crisis, en la que subyace esa necesidad del sistema por recuperar la tasa de beneficio, ha acabado, y yo creo, tenía dudas si era de manera permanente o no, pero esta crisis, cómo la ha gestionado el gobierno en lo concreto, en mi opinión ha acabado con el marco de concertación legislativa que teníamos imperante en nuestro país en un periodo, digamos, hacia atrás, en el pasado reciente. Esta concertación legislativa en la que nos configurábamos prácticamente los sindicatos como un elemento más dentro de la estructura institucionalizada del Estado a la hora de participar de las reformas legislativas, o de una parte de ellas, lógicamente, algunos autores lo han considerado, es decir, como la creación a los sindicatos como estructuras de alivio de tensiones, sociología clásica, sociología estructuralista, así lo señalan, y como elementos exclusivamente para el gobierno del conflicto, para minimizar los efectos del conflicto social. Bueno, pues esta estructuración, yo creo, en el marco de concertación legislativa, creo que se ha visto afectada radicalmente hoy y a futuro. Probablemente no recuperemos esos espacios por más que lo pretendamos. La utilidad, en mi opinión, que algunos han considerado de este modelo, digamos, de concertación, que algunos consideraban ilimitada, tiene unos márgenes que yo considero que han sido muy estrechos, y que la ofensiva político ideológica liberal en este momento ha acabado con ella, ¿no? El gobierno ha optado durante este periodo claramente por la imposición de políticas con un desprecio total al diálogo social, y lo que esto produce al final es un hecho cierto, y es que no ha existido, digamos, elementos sustanciales en el diálogo social, siquiera como fórmula para minimizar efectos de las políticas más agresivas. Y hemos tenido algunos acuerdos con el gobierno, pero habría que ver la utilidad de los mismos, si realmente han resuelto o no los problemas, o valorar hasta qué punto han conseguido objetivos, ¿no? Por citar, tenemos la declaración del 29 de junio del año pasado, que está todavía en desarrollo y ha permitido algunas mejoras. Se han incorporado, por ejemplo, el programa de activación de empleo, que está teniendo un recorrido escasísimo hasta ahora, y que el gobierno ha intentado limitar con las instrucciones que ha dado en los servicios públicos de empleo. Seguiremos trabajando, pero es
decir, lo que quería reflejar es que incluso en estas medidas que se han podido concertar, los efectos que han tenido lo han sido sobre una parte muy pequeña del colectivo al que representamos, el colectivo que realmente está sufriendo los efectos de la crisis, ¿no? Si tú, como aquello de la cabra tira al monte, pues si el mayor resultado que tenemos del diálogo social es la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, entenderéis que además tiene una parte fundamental en el desarrollo de ese acuerdo. Esperemos que tenga resultados a futuro, pero es más digamos un planteamiento para trabajos a futuro que no la plasmación, una plasmación efectiva. ¿Qué nos afecta también? Es decir, nos está afectando como sindicato, en mi opinión, o a los sindicatos en su conjunto. La crisis, es decir, se debate mucho sobre ello, la crisis del modelo político surgido de la transición. Es decir, de alguna manera hay un cuestionamiento bastante fuerte de este modelo y en parte está arrastrando también de los sindicatos. Vuelvo a reiterar lo del principio, no voy a dedicar tiempo a reivindicar nuestro papel histórico, ni el papel histórico de la transición, que yo creo que lo tiene, pero se ha situado en el ideario, del imaginario colectivo, que hay que superar el estadio de la transición. Y los sindicatos, de alguna manera, el modelo sindical surgido, también parece que va de la mano, nos está arrastrando. No supone una renuncia al pasado, ¿no? Es decir, pero esperemos que esto no se convierta en un déficit estructural. Es decir, ¿dónde se sitúan, digamos, ese cuestionamiento del modelo de transición? En el modelo institucional que ha surgido, en elementos de corrupción, que a nosotros también nos salpican, y en una desafección de la ciudadanía en lo político y en lo social, en general, digamos, como construcción más generalizada. No obstante, yo creo que podremos saludar que hay algunos signos de cambio en cuanto a la capacidad de movilización. Otra cosa es ver cuál es el recorrido que tiene, la profundidad y el alcance que está por ver de ese, digamos, de ese germen que se ha producido en la sociedad española, que parece que invita a cambios. Pero lo que sí parece evidente es que esa movilización social de amplios colectivos de la ciudadanía, en mareas, en términos políticos, las últimas elecciones o demás, está fundamentalmente apoyada por la gente a la que queremos representar y a la que queremos representar desde el ámbito sindical. Con lo cual, yo creo que tenemos que, es decir, nos vemos obligados también a reflexionar sobre la legitimación del sindicato si no hemos sido nosotros capaces de ser digamos, el catalizador de este proceso. Es decir, de alguna manera la sociedad ha digamos, asumido el papel que le corresponde y nosotros probablemente por algunas inercias no hemos sido el catalizador que en mi opinión debiéramos haber sido durante todo este proceso. Dentro del cuestionamiento del modelo sindical, yo creo que también hay que hacer una mínima referencia al menos a lo que ha sido nuestro papel en la gestión de algunos recursos y en el acceso a determinado tipo de financiación, porque hay un cuestionamiento sustancial, ¿no? Probablemente el modelo de concertación, tal y como lo hemos conocido, ha facilitado o ha generado, digamos, una dependencia de acceso a recursos en los sindicatos que en este momento, pues en este momento procesal, se está convirtiendo en una debilidad importante. ¿En qué sentido? El estrangulamiento económico de algunas actividades que vienen realizando también está suponiendo un cuestionamiento implícito del sindicato. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque con la legislación laboral con mayor alcance, a nosotros ahora se nos critica el que ante obligaciones imposibles de mantener, pues digamos, en nuestras organizaciones pues tengamos que acometer expedientes de regulación internos o tengamos que abandonar áreas de actividad que antes realizábamos porque nos están poniendo condiciones que no nos permiten realizar ese tipo de servicios o de actividades. Por lo tanto, el nivel no tanto de dependencia, que yo creo que la base fundamental ha sido la
de nuestra estructura se sostiene, pero sí que es verdad que hay un estrangulamiento importante de los sindicatos y eso nos va a generar problemas. La situación es delicada por el acceso a la financiación de actividades y servicios, porque ha habido una generación excesiva, en ocasiones, de estructura para la realización de esas prestaciones y, en mi opinión, también porque eso ha supuesto una burocratización de parte de la actividad sindical. Por eso creo que debemos repensar las actividades del sindicato, sin renunciar a disputar la participación en elementos que, en mi opinión al menos, son esenciales de la actividad sindical, porque son esenciales en el reparto, digamos, de renta en ese conflicto capital-trabajo. Disputar modelos en formación, disputar, yo qué sé, prestaciones por asesoramiento en salud y seguridad en el trabajo, en políticas de igualdad, en cooperación. No es lo mismo que realice determinado tipo de actividades, estructuras, la nuestra, ¿no?, marcado carácter social, a que se presten en el ámbito del mercado por entidades absolutamente privadas cuya única objetivo es la rentabilidad económica. En materia de formación, yo no quiero que formen, por ejemplo, técnicos de prevención. Quiero disputar el espacio de formar técnicos de prevención porque no tenemos la misma concepción de cómo se puede operar en el marco de una empresa, por ejemplo, la protección de la salud de los trabajadores, y no damos el mismo, no tenemos el mismo criterio a la hora de establecer las prioridades en la implantación de medidas preventivas o en el derecho a la salud de los trabajadores, por poner un ejemplo. Sí. Creo que el sindicato tiene que seguir disputando, creo que seguiremos disputando la posibilidad de participar y de hacer partícipes con nosotros a los trabajadores a quienes representamos en el ámbito de prestación de determinado tipo de servicios y de actividades. Pero eso sí, la financiación, digamos, estructural del sindicato, lógicamente debe tender a ser fundamentalmente de cuotas, y lo que sea prestación de servicios concretos, financiarse con, evidentemente, todos los grados de transparencia, con la mejor gestión posible, pero de manera exclusiva con la financiación a la que se pueda acceder. Y luego hay una discusión también que os plantearía, es decir, la financiación al final de actividades vinculadas a la negociación colectiva, ¿quién las paga? ¿Solo el sindicato? Es decir, si nosotros para el ámbito de negociación de un convenio de ámbito estatal tenemos que generar, digamos, para reuniones, para cualquier tipo de actividad, traslados, permanencias fuera, es decir, lo asumimos exclusivamente con cuotas y después el resultado de un proceso de negociación tiene efectos sobre toda una plantilla, sobre un convenio colectivo, o buscamos fórmulas o garantizamos fórmulas de financiación sobre la negociación colectiva que garanticen el ejercicio del derecho a la negociación colectiva para nosotros, para cualquier sindicato, evidentemente, en el ámbito que le corresponda, al margen del resultado de la propia negociación. Es decir, no se puede condicionar el acceso a la financiación para la realización de la actividad a la consecución de acuerdos que pueden, de alguna manera, pervertir el propio acuerdo, los contenidos del mismo. No sé si me estoy explicando suficientemente, pero yo creo que es un debate que conviene hacer. Porque si no, de lo contrario, la lógica tendencia de cualquier ámbito será a buscar fórmulas, y ha habido ya alguna opinión al respecto de alguna organización en nuestro país sobre volver a resituar, digamos, la posibilidad del establecimiento de canon por negociación colectiva o de fórmulas alternativas para poder acceder, digamos, a los derechos reconocidos en ese proceso de negociación. Insisto, mi opinión, creo que es irrenunciable mantener la universalidad de la cobertura en la negociación colectiva. Es decir, no concibo una fórmula de actuación sindical que no irradie derechos para
todo el colectivo, para toda la clase a la que pretendemos representar. Pero eso se tiene que hacer con unos mínimos de garantías también para la organización. Lógicamente, esto tiene que suponer además el reforzamiento de estos procesos de negociación, y tendríamos que conseguir cambiar sustancialmente la estructuración de la negociación colectiva, salida de la última reforma laboral con la prevalencia del convenio de empresa, que probablemente situaría todo esto, es decir, de situarse como único mecanismo en el proceso de negociación, nos dejaría en una situación verdaderamente complicada, pero no ya a nosotros, sino a miles y miles de trabajadores del ámbito de la pequeña y mediana empresa que no tendrían una cobertura, o en los ámbitos en los que la debilidad sindical no permita una cobertura para llegar a resultados en esos procesos de negociación colectiva. Y intentar terminar con 4 apreciaciones más. Tenemos que dar respuesta también, es decir, y es parte del problema que tenemos, es decir, de ese cuestionamiento también, probablemente, ¿no? El dar o no respuestas, lo señalaba antes Antonio, a nuevas realidades productivas y a nuevas formas de organización del trabajo. Es decir, hay que cambiar profundamente las bases sobre las que se desarrolló el movimiento sindical, porque evidentemente no estamos en el siglo XIX ni en el modelo productivo de entonces. Individualización de relaciones laborales, esto del emprendimiento como paradigma, que parece que es la panacea de todo y que lo único que hace es situar escenarios de autónomos dependientes vinculados a una empresa en la mayoría de las ocasiones, no siempre. Los temas de subcontratación, los temas de la alta rotación, de la no permanencia del trabajador en un ámbito de actuación, de actividad bien referenciado, genera importantes problemas al sindicato y lógicamente a los colectivos que están en esa situación. Y de ahí lo que algunos también han situado, ¿no? Es decir, esto de la configuración del precariado como nuevo sujeto social del que probablemente tendremos que hacer análisis profundos y tendremos que buscar las fórmulas para aproximarnos a la problemática que esto supone. Se ha producido una fragmentación importante de la clase trabajadora. Hemos sufrido también, es decir, a lo largo del tiempo ha habido un proceso en el que, primero por digamos una potenciación, digamos, de esta referencia en la clase media, se intentó desestructurar, hacer que el colectivo de la clase trabajadora tuviera referencias distintas a la propia de su clase, y una vez que ese principio se ha sentado y cuando han tenido las condiciones a través de esta crisis, yo creo que ya se está deteriorando mucho de una buena parte de esa clase media, que se creía clase media y que era la que estaba muy alejada, desde luego, del conflicto social como nosotros lo teorizamos, y ahora esa clase media de perder su situación, y además nuestros hijos fundamentalmente, pero es decir, las generaciones que se han incorporado al mercado de trabajo y las que se van a incorporar, lo van a hacer en unas condiciones mucho peores. Con todo, hay probablemente con todo este escenario se va produciendo un alejamiento también de cada vez más colectivos del propio sindicalismo y de nuestro ámbito de intervención colectiva en defensa de esos intereses, ¿no? De ese instrumento de agregación que supone el sindicato. Es por tanto una necesidad ampliar nuestra actuación en todos esos colectivos, extendiendo nuestra acción sindical a ese ámbito, y para ello hay que mejorar no solamente los sistemas de información y comunicación con ellos, es decir, tiene mucho que ver con los jóvenes, evidentemente, con saber articular la incorporación de los jóvenes al ámbito del sindicato, sino que también lo que hay que facilitar fundamentalmente su articulación dentro del sindicato a través de sistemas participativos. A través de la participación es la mejor fórmula para que estos colectivos puedan incorporarse. Llegado aquí, participación, creo que es una necesidad, como decía, en términos globales, ¿no? Es decir, es una necesidad objetiva para una necesidad objetiva para el sindicato, la mejora de los sistemas de participación internos.
Participación es un corolario de democracia. Sin participación, por mucho que la podamos formalizar, si la participación no es efectiva, y tendríamos que pensarnos cuando nosotros, es decir, en el ámbito nuestro, tenemos mecanismos sí para participación, pero no conseguimos que la gente siquiera se acerque a participar, es porque hemos alejado bastante, no ya digamos el derecho a la participación, porque sigue existiendo, sino probablemente los elementos que deben acompañar a la participación para convertirlos en ese instrumento democrático, digamos, de peso, que tiene que ver con procedimientos de consulta e información permanentes en los procesos en los que está implicado el sindicato, en lo micro y en lo macro, con sistemas de transparencia de todos los procesos que se puedan dar, también en la gestión de los recursos, de los sindicales, de los humanos, de los económicos a los que tenemos acceso. La gente tiene que, nuestros compañeros en el ámbito interno deben conocer hasta el último extremo de lo que nosotros generamos, y debemos incorporar fórmulas de toma de decisiones que faciliten esa participación efectiva en cada uno de los procesos. Si no fomentamos un escenario de participación con una configuración similar a esta, si no mejoramos esos sistemas, no nos estaremos acercando, digamos, a ese fortalecimiento democrático que mi idea es imprescindible, ¿no? Además, lógicamente, tendríamos que intentar confluir, y en el ámbito ya de lo global, debiéramos confluir con movimientos sociales. Con todo, ¿dónde nos situamos? Es decir, ¿realmente hay una crisis del sindicalismo en su conjunto como tal? Yo creo que estamos en una fase muy complicada. Es decir, el sindicato se tiene que adaptar a las nuevas realidades, tiene que intentar adaptarse a esas exigencias, porque si no, no va a pervivir como instrumento útil. Creo que no es el fin del sindicato, sí antes intentar convertir de nuevo, reforzar el papel de instrumento útil para la clase en su conjunto. Está claro que hay una existencia, la existencia de un interés ideológico por cuestionarlos, ¿no? Es decir, nuestra función, nuestra legitimidad, pero también hay un cuestionamiento de los mecanismos de intervención. Es decir, y aquí plantearía, a lo mejor lo tenemos que debatir, ¿no? Es decir, los sucesivos acuerdos que nosotros hemos mantenido durante algunos periodos han servido para mantener, digamos, siquiera los niveles de los objetivos de mantener niveles de derechos, de prestaciones o demás. Pero en mi opinión, yo creo que escasamente. Apenas hemos conseguido minimizar algunos daños. Y por tanto, creo que el deterioro de las condiciones que se va consolidando en este proceso, tanto de las condiciones de trabajo como del marco de los derechos, se consolidan en una etapa que podemos calificar por parte del sindicato probablemente de defensiva. No hemos sido capaces de arrancar nuevos derechos, estamos probablemente exclusivamente defendiendo niveles de derechos. Yo creo que si el sindicato busca acomodo en un escenario como este, sí que será un problema. O adaptamos y adoptamos decisiones para cambiar en este proceso, para adaptarnos, o probablemente así estemos en una situación peligrosa. Pero además no todo el escenario está fuera, no todo lo que nos pasa es culpa de actores externos. Tenemos que hacer autocrítica. Existen errores propios en la gestión de los recursos, en la falta de transparencia, en prácticas, en ocasiones absolutamente rechazables, corrupteras, cuando no corrupción en la gestión de recursos públicos, que son absolutamente inadmisibles en el ámbito que pretendemos representar. Lo que sí que es cierto es que intentar generalizar, como algunos pretenden, estas prácticas indeseables es absolutamente injusto, al menos con los miles de delegados y delegadas que tenemos en las empresas. No son responsables de la gestión que se haya podido realizar de manera inadecuada. Yo lo sitúo, es decir, tenemos yo creo que esta falta de transparencia ha
supuesto, en algunos casos un cuestionamiento generalizado que nos va a costar recuperar, digamos, imagen, pero espero que seamos suficientemente capaces de poder abordarlo, ¿no? El cóctel es explosivo. Si tenemos un momento en el que los trabajadores más necesitan de acción colectiva, nosotros tenemos múltiples heridas por las presiones externas, por errores propios en la gestión de recursos y por la falta de adaptación a nuevos procesos. Entonces, en ese escenario, es decir, a mí no me parece extraño que hayan surgido movimientos sociales autónomos, ya lo he señalado antes, hayan surgido movimientos sociales porque existía una necesidad objetiva de que la sociedad civil contestara a determinadas agresiones y que hemos fallado porque no hemos sido capaces de liderar desde el ámbito sindical la contestación en ese escenario social que hemos pretendido representar durante mucho tiempo. Para terminar, algunas reflexiones. Ya no amenazo más veces con terminar. Tenemos que intentar acometer todo lo que sea posible para conseguir una salida justa de la crisis y por ello debemos confrontar las políticas de austeridad. Se hace, pero quizá con más intensidad. El sindicato debe recuperar espacio para la transformación social. Hay una necesidad intrínseca del sindicato para volver a ser, digamos, el elemento aglutinador de esos intereses colectivos. Hay que buscar fórmulas para la incorporación de nuevas realidades productivas, hacer útil el sindicato para quien hoy no está, digamos, en nuestro marco de actuación. Que evitar la dispersión de conflictos y luchas, trabajar por la confluencia con todos los sectores, con colectivos, con organizaciones, es decir, es la única manera realmente de conseguir cambios. Es necesario, por ello, contribuir a la unidad y en el ámbito interno, regeneración democrática y ética para conseguir un mayor nivel de participación y con ello de democratización interna del sindicato. Y por ello no estoy diciendo que no existan elementos de participación y democracia, pero hay que perfeccionarnos porque no todo el mundo nos ve como nosotros creemos que somos. Es decir, y eso solo se consigue con cambios. Hay que incorporar todos los mecanismos de transparencia que puedan facilitar precisamente esa participación y el sentido de pertenencia al propio sindicato. Primero porque representamos los intereses y segundo por la utilidad del propio sindicato. Y debemos intentar contribuir a la reafirmación de una reafirmación democrática que fomente la participación en el ámbito político y en el ámbito sindical de la ciudadanía en su conjunto. Es decir, yo creo que el desprestigio de la política que nos arrastra a nosotros es digamos, aceptar la pérdida de la centralidad de las decisiones colectivas en la gestión de lo público. Es decir, al final supone la implantación de las políticas sin la participación efectiva de la ciudadanía. Yo lo digo muchas veces, la gente de izquierda solo tenemos la política para cambiar las cosas. Es decir, en política, conflicto, revolución o lo que dijéramos. Pero solo tenemos la política, la agrupación, la defensa de intereses colectivos. El capital tiene eso, tiene todas las capacidades, no solamente para comprar voluntades, sino para construir realidades que son las que la gente, es decir, percibe, las que las personas perciben. Y en ese escenario, si el desprestigio de la política, que arrastra también, insisto, a los sindicatos, es uno de los elementos esenciales de cuestionamiento del propio modelo y de la participación de la ciudadanía. Y por eso, en mi opinión, es un elemento esencial. Después de todo esto, la señora haría la pregunta que antes he situado y decía que después volvería a situar. ¿Ha sido efectiva la actuación sindical en el periodo de crisis? ¿Creéis que ha sido efectiva? ¿Hemos hecho lo suficiente o se ha sacado rentabilidad la actuación del sindicato durante este periodo? Espero que me ayudéis a contestarlas, si no es hoy, pero sí en el futuro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Pedro José y ahora, antes de tomar